Bueno, y tras el aumento de la demanda de viviendas para el arriendo, algunos corredores de propiedades han denunciado que está creciendo el número de personas interesadas, pero que, atención, están presentando papeles adulterados. Como, por ejemplo, informes de DICOM, sueldos de liquidaciones de sueldo, quiero decir, y también contratos de trabajo, son algunos de los papeles, justamente los documentos, que fácilmente también se pueden comprar a través de las redes sociales, donde incluso garantizan la originalidad de dichos documentos. Una situación que se está aumentando, obviamente, en nuestro país, que podría tal vez tener una relación también con la falta de cumplimiento ante las exigencias que también que se están realizando para poder acceder a un arriendo y obviamente la corredora de propiedades o el dueño del departamento para asegurarse de que hay un pago de por medio. Hay que analizar esta situación, cuáles son las acciones que se pueden tomar por parte de quienes arriendan o los corredores de propiedades y sobre todo también las personas para asegurarse que estos documentos y no caigan obviamente en una falsificación de documentos. Vamos a conectarnos a esta hora con Carla Vargas, abogada de la Universidad Central y también integrante de Rojas Abogados. Carla, ¿cómo está? Bienvenida a Chilevisión Noticias. Hola, buenas noches. Abogada, gracias por estar con nosotros hoy día. Y lo primero, ¿qué le parece esta situación? Y si era algo que usted al menos maneja que se haya repetido, que es algo que se dé normalmente, pero que obviamente, según lo que ha investigado también nuestro equipo de prensa, ha ido aumentando en el último tiempo. Claro, en virtud de los requisitos quizás y lo caro que están los arriendos, efectivamente quizás hay gente que se ha visto quizás en la obligación para cumplir con este engaño de falsificar dichos documentos, ¿ya? Porque es sumamente importante cuando nosotros vamos a dar en arriendo alguna propiedad, obviamente asegurarnos que el arrendatario cumpla con ciertas capacidades o con ciertas formalidades económicas para que después no tengamos problemas en el pago de la renta, ¿ya? Efectivamente, con el tiempo, como los requisitos son mucho más restrictivos en este caso, ya porque hemos visto muchos casos de que no se pagan las propiedades, no se pagan las rentas, no entregan las propiedades. Entonces, la idea es, como lo dije al principio, es asesorarnos que esta persona tenga la capacidad económica para poder cumplir con el canon de arriendo. Esta falsificación de documentos es un delito, ¿ya? Es sumamente importante hacer las denuncias pertinentes. Por lo general, ahora todos los documentos, por ejemplo, documentos de DICOM, documentos de imposiciones, certificados de imposiciones, tienen claves o tienen códigos verificadores, ¿ya? Entonces, eso igual es una forma de nosotros cerciorarnos que este documento sea original. Ahí, abogada, lo que pasa es que sucede alguna situación que usted estaba nombrando, el tema de, por ejemplo, las exigencias para los arriendos. Antes de entrar, obviamente, en la ilegalidad, obviamente, de estos documentos, de que son falsificados, de que son adulterados y de que ahí también hay un delito, ¿qué sucede con las exigencias? Porque puede ser uno de los factores que está influyendo, más allá de que obviamente hay una razón finalmente de que se necesita acceder a un arriendo tal vez en algunos casos. Estas exigencias que se están haciendo hoy día de, por ejemplo, ganar 2 veces el valor del arriendo, incluso 3 veces el valor del arriendo, asegurar distintas cosas, no tener deudas a veces, y uno puede tener una deuda bancaria, alguna tarjeta de crédito que se haya atrasado, ¿son legales? ¿Se puede exigir cualquier cosa al momento de querer arrendar una propiedad y exigirle a esa persona? Efectivamente, sí. Yo quiero celebrar un contrato de arriendo. Lo importante es ver la capacidad económica del arrendatario. Ya es Perfecto. sumamente importante, ya porque hemos visto muchos casos que, o por lo general en los tribunales de justicia en materia civil, la mayoría de los casos que se llevan son por incumplimiento de contrato de arriendo para devolver las propiedades. Por eso surgió esto de la nueva ley de arriendo, para que los inmuebles fueran entregados con mayor celeridad, porque la ley antigua o los procedimientos antiguos eran mucho más largos, ¿ya? De repente pasaban 6 meses, 8 meses y no nos restituían el inmueble. Entonces, efectivamente, cuando uno arrienda con corretaje, ya sea con corretaje o de manera personal, es importante pedir ciertos requisitos, ¿ya? Para demostrar la capacidad económica del arrendatario. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta persona, yo solicito que su renta se triplique al precio de la renta? Eh, ¿Por qué? Porque en caso que, por ejemplo, llegase a tener algún inconveniente, sería mucho más fácil que esta persona no cumpliera con la obligación del canon de la renta. Entonces, eso es sumamente importante.
Entonces, el dueño de una propiedad puede pedir los requisitos que él estime conveniente. Perfecto, ya. Entonces pueden entrar distintas cosas. Y ahí, abogada, por ejemplo, a mí me tocó la situación de ver una situación de una familia que estaba buscando su arriendo. Incluso se exigía, en este caso estaba involucrada una corredora de propiedades, se exigía un abono al porcentaje que le correspondía. ¿Eso también corresponde? ¿Se puede negociar al momento? Porque lo que usted justamente estaba narrando, esto de que las exigencias que sean necesarias, quiere decir que se puede exigir básicamente cualquier cosa, obviamente siempre que no entre en una discriminación arbitraria, porque también hay una ley antidiscriminación en nuestro país. Esa es la única situación que lo detendría de pedir cualquier cosa a la persona que quiera acceder a una propiedad en arriendo. O sea, efectivamente, aquí no estamos hablando de cualquier cosa, ya aquí estamos hablando Exactamente. de cualquier documento que acredite la capacidad económica del arrendatario. Ya sea, por Perfecto. ejemplo, si me quisieran pedir, no sé, un certificado de salud, obviamente eso no corresponde. Ya, ya, No, perfecto. no correspondería. Entonces, efectivamente, claro, obviamente siempre se puede negociar porque al final esto es un contrato, que las partes se tienen que poner de acuerdo respecto de la cosa que se dan arriendo y del canon que se paga. Y la idea, este tipo de contratos son consensuales. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas partes nos ponemos de acuerdo y decimos, sí, efectivamente, esto es lo que yo pago por renta, esto es lo que se va a reajustar anualmente. Ya, lamentablemente en este último tiempo, como hemos sabido que los arriendos han subido considerablemente, de repente uno se ve un poco amarrado a celebrar este tipo de contratos, quizás que de repente pueden tener algún tipo de cláusulas un poco abusivas, por ejemplo, no sé, que se pague en un porcentaje mucho mayor no sé, respecto, por ejemplo, que se reajuste respecto a otro tipo de cambio que no sea el IPC, por ejemplo. Pero obviamente como este es un contrato consensual, la idea es que ambas partes se pongan de acuerdo respecto al precio de la cosa, al plazo de la propiedad que se da en arriendo, en el estado que se entrega, en el estado que se debe ser, cuál va a ser su destino, cuál va a ser su uso natural y todo lo que pueda conllevar un contrato de arriendo. Perfecto. Efectivamente, debemos tener mucho ojo y que no nos pueden pedir requisitos más allá, o obviamente uno puede desistirse de celebrar este contrato. Exactamente, ahí lo que usted dice, consensuado significa las dos partes están de acuerdo finalmente. Abogada, ¿cuál es el delito en que una persona que está falsificando estos documentos está incurriendo y cuáles son las penas a las que se expone en caso de que justamente sea investigada y se encuentre culpable de este delito, justamente involucrado en la falsificación de estos documentos? Bueno, falsificación de instrumento, dependiendo qué tipo de instrumento, puede ser público o privado, ya, y las penas van, por lo general, cuando no son como punitivas de libertad, por ejemplo, no es porque nosotros hayamos falsificado, como es el proceso, dependiendo qué tipo, por ejemplo, qué tipo de antecedentes nosotros pudiéramos tener o con cuánta frecuencia nosotros pudiéramos hacer o cometer este tipo de delitos, por lo general no tienen penas punitivas, es decir, que una persona porque falsifica un delito por lo general no se va a la cárcel. Perfecto. Eso en el Y caso las de los... penas van más que nada en multas y Ya. van como en arresto y que se pueden sustituir por otro tipo de penas, por ejemplo, arraigo, firma, que eso es lo que por lo general termina este tipo de juicio. Perfecto. Y en ese caso, eso es para los documentos más privados, porque en el caso de un instrumento público, estamos ahí mintiéndole básicamente al Estado también, porque es un instrumento que el Estado genera y que obviamente se está mintiendo a la fe pública. Ahí podría ser mayor la pena. Claro, claro, porque ahí también podría intervenir el Estado, ¿ya? O sea, podría, por Perfecto, ya. ejemplo, querellarse contra esta persona por falsificar algún instrumento público, por ejemplo, un certificado de nacimiento. Perfecto. Hay muchas personas que a veces puede pasar, no, ¿sabes qué? Por el tema de la nacionalidad, distintas cosas, pero ahí Claro, se puede pedir sí. justamente este tipo. Abogada, hay un tema que usted nombró, el tema de los certificados en cuanto a cómo se acceden a ellos. Estábamos hablando en la introducción el tema de DICOM. Ese es un informe de deudas, un informe financiero que es de un privado finalmente. Es un informe que se paga, no es como sacar un informe del registro civil, un certificado que puede ser gratuito. Ahí, ¿quién lo hace? ¿Es parte del proceso que lo haga quien quiera acceder al arriendo? Porque obviamente si se entrega falsificado es porque la persona que busca arrendar y se encuentra con una mala noticia lo modifica. No debería ser, ahí yo sé que obviamente esto es una situación entre privados, pero no debería ser la persona que busca arrendar su propiedad o la corredora de propiedades la que se haga cargo y tal vez cobrarlo después para asegurarse de que esto no ocurra.
Claro, o sea, sería mucho más sencillo si nosotros pudiéramos sacar el certificado de DICOM de la persona que nosotros queremos dar el arriendo y ahí tendríamos mucho más fe de que este documento es real y no es falsificado, ¿ya? Sin embargo, es súper importante señalar que ahora todos los documentos por lo general tienen una firma electrónica avanzada al final Exacto. y uno puede verificar su autenticidad. Exactamente, y eso es muy importante. Ustedes, en el estudio, ¿ustedes han recibido algunos casos tal vez de este tipo de delitos finalmente, porque es un delito, y que se estén justamente exponiendo a estas penas, o por ahora la verdad es que son casos que se podrían dar como aislados, alguna otra propiedad, corredor de propiedades sabe de este tema, pero no está tan generalizado? Bueno, efectivamente nosotros hemos recibido, bueno, defensa. Hemos ido por Ya, la defensa de personas que han falsificado instrumentos tanto públicos como privados. no Así quiero... que, claro, por ejemplo, en los últimos 2 años han llegado muchos más casos que quizás podrían haber llegado antes. Perfecto, ya, y no, Y aunque ustedes no lo crean, esto igual es común. O sea, que la falsificación del DICOM en este tipo o sea, de repente, sobre todo cuando son entre privados y no hay una corredora de por medio, he sabido de casos muy seguidos o constantes de que falsifican, por ejemplo, el papel de DICOM. Y ahí no quiero entrar en el detalle, obviamente, sabemos que ahí hay una protección, obviamente, de quienes son los clientes, todo, pero esas modificaciones que se hacen son menores, por ejemplo, no sé, me están pidiendo un sueldo de 1.500.000 y yo tengo 1.300.000, por así, decir algo así. O la verdad es que son situaciones donde de verdad hay una falsedad grande en los informes que tiene que entregarle uno a la persona que está arrendando esta propiedad. Claro, sin pasar a llevar la confidencialidad que nuestros Obviamente. clientes tienen, han sido documentos que han sido, no sé, desde un certificado de nacimiento hasta una liquidación de sueldo. Perfecto. Y esas han sido distintas razones, obviamente, en cuanto a las exigencias que se están haciendo. Claro, Uno quiere básicamente caer en el perfil que está buscando el arrendatario. claro, claro. Y no, y de repente la gente, claro, cree, mira, sé que voy a adulterar esto, quizás son 200.000 pesos de diferencia, y creen que quizás no es un delito tan grave, ¿ya? Pero sí, efectivamente es un delito, o por lo menos creen que es una falta, ¿ya? Pero esto Perfecto. es un delito. Ya es sumamente importante la gente que pretenda adulterar alguna documentación, que lo piense 2 veces porque es un delito, después uno va a un proceso penal, y un proceso penal largo, entonces de repente tenemos arraigo, de repente tenemos firma mensual, entonces no es tan simple y no es tan fácil. Y ahí, abogada, Así porque que, se nos va acabando el tiempo, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que se ve enfrentada a arrendar su propiedad y encuentra documentos falsos? ¿Denunciarlo a la fiscalía o es un proceso entre privados que podría ser civil? mm, no, 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 no. Como es un delito, ya lo primero que nosotros debemos hacer es denunciarlo Ya. a la fiscalía o a las policías para que se persiga este tipo de delito. Ahí obviamente podrían existir otras acciones civiles, pero todo esto depende de cómo se da el proceso. Perfecto, pero es un delito, finalmente puedo denunciarlo a Carabineros, obviamente si Sí. es inmediato, A se me di cuenta, PDI, a la PDI y también al Ministerio Público para que empiece el proceso y ellos se encarguen de las investigaciones. claro, se inicia un proceso de investigación, después de formalización, y ahí vamos viendo qué tipo de salida alternativa podremos llegar, a qué tipo de juicio, o bueno, ahí ya hay ya un proceso mucho más largo. Exactamente, y va dependiendo también de la persona que haya cometido, en este caso el delito, si tiene antecedentes penales o no, distintas situaciones que se dan, pero ya, bueno entenderlo eso de que es una situación penal, no es civil, no es que, perfecto, me tengo que poner de acuerdo, ningún problema. No, esto va a entrar obviamente el Estado a investigarlo y una persecución que puede ocurrir en ese caso. Abogada Carla Vargas, le queremos agradecer por su tiempo aquí en Chilevisión Noticias, ahí integrante también de Rojas Abogados. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, que estén Que muy esté muy bien. bien, buenas noches. Nosotros vamos a hacer un alto en las informaciones en esta jornada ya de día viernes 30 de diciembre de 2022. Se nos está acabando el año en una jornada, dejando atrás una jornada de día jueves muy, muy noticiosa en nuestro país y también muy noticiosa en el mundo, obviamente. Lo que ha sido, por ejemplo, la muerte de Pelé, el astro del fútbol, que la vamos a estar revisando en el próximo bloque. Nosotros vamos a hacer un alto en las informaciones cuando a esta hora en la ciudad de Santiago se están registrando 19,8 grados en el sur de nuestro país. Atención, hay varias alertas rojas por incendios forestales, también alertas amarillas. La verdad es que es muy preocupante también. En la zona sur de la región metropolitana, ahí en Isla de Maipo, hay una alerta vigente amarilla por los incendios forestales. Vamos a hacer un alto. Ya volvemos con más Chilevisión Noticias Cierre a través de la